Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Evelyn, quien nos va a apoyar con la clase de estudios transversales y casos y controles. En esta parte, Eve, si quieres compartir, Sí, buenos adelante. días, buenos días. En esta parte es muy importante que ustedes regresen, retomen su pregunta de investigación y que tomando como base el diseño arquitectónico, ustedes decidan cuál es el mejor diseño metodológico para responder su pregunta de investigación, pero la base del diseño arquitectónico es la misma. Les pongo un ejemplo. En mi proyecto de maestría, entonces yo quería evaluar la ingesta de proteínas y el impacto en la tasa de filtrado glomerular. Esta pregunta la podríamos resolver como un ensayo clínico, decidiendo otorgar diferentes dietas con dosis distintas de proteínas y probablemente el tiempo no nos va a dar para más, entonces quizá habría terminado el estudio a lo mejor a los 3 o a los 6 meses. Podría haber sido también una cohorte prospectiva, donde empezamos a seguir a los sujetos sanos en el tiempo, 7 años, y evaluamos a final si desarrollaron enfermedad renal crónica o no. Y esta misma pregunta también se podría adaptar a un estudio de casos y controles. Si partimos de elegir sujetos con enfermedad renal crónica, sin enfermedad renal crónica, y evaluamos como de forma retrospectiva y artificial el porcentaje de exposición en cada uno de los grupos a ingesta elevada de proteínas. O finalmente, hacer un estudio transversal. En este momento, yo les aplico un instrumento de frecuencia de consumo de alimentos y el día de hoy evaluamos su tasa de filtrado glomerular. Entonces, un mismo proyecto puede responderse de diferentes maneras. Bueno, pues esta fue una pequeña introducción. Ahora sí, los dejo con Eve. Adelante, Eve. Gracias, Ivy. Buenos días a todos. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, la vemos. Muchas gracias. Voy a Bien. irlo pasando. Y bueno, hoy específicamente vamos a hablar de estos dos diseños, que es la encuesta transversal y el de casos y controles. Y primero vamos a hablar sobre algunas generalidades para posteriormente pasar a cada uno de este tipo de diseños, las características de cada uno de ellos. También quisiera que fueran pensando en si tienen algún estudio, si alguien está trabajando en un diseño transversal a través de su proyecto de investigación, nos los pueda mostrar, o en uno de casos y controles para que al final de la presentación podamos revisarlos. Pero además, si no, si es el caso que nadie está en un estudio de casos y controles, pues poder pasar el suyo a un estudio de casos y controles solo para esta experiencia, ¿vale? Bueno, en este tipo de estudios, ambos, de encuesta transversal y de casos y controles, no se considera la imposición de una maniobra por el investigador. Es decir, es una simple observación, el factor de riesgo ya está ahí, es una maniobra natural y va a estar impuesta con fines ajenos a la investigación. Sin embargo, ambos diseños van a respetar los principios del método científico y de hecho dentro del enfoque metodológico se encuentran jerarquizados como dos de los diseños con mayor probabilidad de tener sesgos, ¿no? El que menos probabilidad tiene, pues sería el ensayo clínico, que está en primer lugar. Después tenemos la cohorte, después los casos y controles y al final la encuesta transversal. Este tipo de diseños tiene mayor probabilidad de caer en sesgos por cómo se obtiene la información. Por lo tanto, si nosotros tenemos o hacemos un ensayo clínico, puede ser que si está bien estructurado, pues está en el nivel más alto de jerarquización, ¿no? Tiene menor probabilidad de caer en sesgos. Sin embargo, si se realiza un estudio, una encuesta transversal o uno de casos y controles bien estructurado,
puede dar respuesta a una pregunta de investigación e inclusive cuando se tiene un ensayo clínico mal estructurado, podemos darle el valor mayor a una encuesta transversal o a un estudio de casos y controles. Bueno, aquí tenemos, si recordamos, el diseño arquitectónico que ya lo han visto en clases anteriores. Y vamos a recordar un poquito o vamos a abordar un poquito de lo que es un estudio longitudinal, que por lo regular va a ser un estudio que va a llevar un seguimiento, puede ser un ensayo clínico o uno de corte, y van a tener la virtud por el hecho de que se sigue a los participantes en el tiempo, van a tener la virtud de seguir una secuencia lógica en la que ocurren los componentes del fenómeno de causalidad. Y vamos a recordar lo que es el suceso de causalidad y va a ser el evento por el cual una condición basal, ya sea salud o enfermedad, se va a ver modificada por una maniobra, factores de riesgo, indicadores pronóstico o algún tratamiento, lo que va a provocar una nueva condición conocida como desenlace. Esto puede ser una prevención, la aparición de una enfermedad o inclusive la progresión de la enfermedad o la resolución del daño. Y bueno, en los estudios transversales es difícil aplicar este tipo de guía del diseño arquitectónico porque hay que construir artificialmente los hechos de acuerdo a cómo sucedieron, ya que por ser transversal se tiene solamente como una fotografía de lo que sucedió en ese momento y hay que reconstruir artificialmente los hechos. También se pierde como la temporalidad de lo que es causalidad, ¿no? De la causa y el efecto. No podemos asumir causalidad en este tipo de estudios porque solo estamos midiendo en una sola ocasión y obteniendo tanto el estado basal como las maniobras y el desenlace en un solo momento. Bueno. Entonces, en un estudio transversal, esta secuencia lógica no va a existir. Al momento de la medición van a coincidir los tres componentes, que va a ser estado basal, maniobra y resultado. Sin embargo, el juicio clínico va a ayudar a que se pueda reconstruir artificialmente dichos componentes en la secuencia temporal en que ocurrieron. Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, la forma en la que se ensambla la población y cómo se va a obtener la información, tanto transversal como retrolectivamente, va a conllevar al riesgo de caer en sesgos, ¿no? Y bueno, el hecho de cómo se obtiene la información va a afectar la precisión de los datos y las atribuciones de causalidad debido a pues esta posibilidad de caer en sesgos en cada uno de los componentes, en el estado basal, en la maniobra y en el desenlace. Sin embargo, si hablamos de los estudios o de los diseños, la encuesta transversal es probablemente el diseño más utilizado en investigación médica. Ahora sí vamos a pasar específicamente a los estudios de tipo transversal. Y bueno, en este tipo de estudios, la exposición y la enfermedad o el desenlace y la maniobra se van a medir simultáneamente entre los individuos de la población estudiada. Este tipo de estudios van a brindar información acerca de la frecuencia y la distribución de las diferentes enfermedades y factores de riesgo, es decir, la prevalencia. El diseño puede ser más sencillo y bueno, de aquí se va a tomar una muestra de una población, que sería aquí representado por N mayúscula. Vamos a tomar una muestra de esta población y bueno, estos son los individuos que nosotros vamos a analizar o vamos a obtener los datos para poder llevar a cabo la investigación. Se puede realizar en un periodo único, breve y bien delimitado. Y bueno, en este tipo de estudios, en este tipo de diseño se va a buscar asociación. En una encuesta transversal se puede implicar que va a existir una comparación del efecto de la maniobra de interés sobre el estado basal contra la ausencia de ella o contra el efecto de otras maniobras. Por ejemplo, hay un estudio en el estado basal, este es un estudio transversal, el estado basal son adultos de mediana edad y mayores, en donde la maniobra fue el índice de adiposidad visceral y el desenlace insuficiencia
cardíaca. Aquí lo que se quería ver es cómo el índice de adiposidad visceral se asociaba con la presencia de insuficiencia cardíaca y por lo tanto estamos viendo que en este tipo de estudios también se puede buscar una comparación. El seguimiento, pues ya como su nombre lo dice, pues va a ser transversal. El paciente es evaluado de forma estacionaria, es decir, no se sigue en el tiempo y por lo tanto la medición se obtiene en una sola ocasión. Esto nos lleva a que no exista la certeza de la relación temporal, es decir, causa-efecto. Pero aún así, pues se pueden establecer asociaciones entre las variables para las que artificialmente, de acuerdo a nuestro juicio clínico y a los antecedentes que se tienen, se asume cuál es la maniobra y cuál es el desenlace. Y por lo tanto, en este mismo ejemplo, pues tenemos que tanto la obtención de la información de los participantes como la evaluación del índice de adiposidad visceral en donde se consideraron circunferencia de cintura, triglicéridos, colesterol HDL e índice de masa corporal, peso y estatura, y también la obtención sobre la información del desenlace, que fue insuficiencia cardíaca, se obtuvieron en un solo momento. Inclusive si un día se citaron a los participantes para aplicarles los cuestionarios o para hacerles la entrevista y otro día se citaron para obtener las mediciones, sigue siendo un diseño transversal, una sola medición. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Después, la direccionalidad en la obtención, hablamos de que este tipo de diseño es retroelectivo. Y esto se refiere a que la obtención de la información es realizada una vez que la exposición a una vez que la exposición a la maniobra y el desenlace han ocurrido. Es decir, todo se obtiene en un mismo momento y ya ocurrió tanto la maniobra como el desenlace. Por lo tanto, es retroelectivo. ¿Qué pasa en este tipo de diseños? ¿Cómo va a suceder la reconstrucción fenomenológica de los hechos? Pues vamos a tener como tenemos en este diagramita. Voy a buscar si puedo, aquí está. Bueno, tenemos de este lado que se tiene toda la información. Nosotros tenemos aquí en este circulito tanto las maniobras como el desenlace y la población, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que reconstruir con base en el diseño arquitectónico los tres aspectos, que sería el estado basal, la maniobra o las maniobras y el desenlace. Y bueno, para nosotros también ya habíamos visto este diagrama, ya habíamos visto los sesgos que suceden en el diseño arquitectónico y por lo tanto tendríamos que cuidar en este tipo de diseños cada uno de los aspectos que corresponden al estado basal, a la maniobra y al desenlace para minimizar la probabilidad de caer en sesgos. Entonces tenemos que reconstruir este diseño arquitectónico de acuerdo a cómo se debería de hacer en un ensayo clínico o en un estudio de corte, que empezaríamos por el estado basal, cuidando muy bien la demarcación diagnóstica. Los criterios de selección deberían de ser los mismos para toda la población. También las características de los participantes que que los vamos a incluir como parte de la estratificación pronóstica. Posteriormente vamos a seguir con las maniobras y al final el desenlace. Y bueno, la información, la obtención de la información debería ser segmentada en estos tres componentes y la obtención o la estructura en cómo se obtiene la información entre los participantes, ya sea aplicación de cuestionarios o cómo se hacen las preguntas, debería ser siempre la misma para poder evitar otro tipo de sesgos relacionados con la obtención de la información. Las ventajas de este tipo de diseño de encuesta transversal es que son relativamente sencillos, su costo no es tan alto, son rápidos, la información se puede obtener con facilidad y nos van a dar un perfil de la población en poco tiempo, ya sea en cuanto a uno o más problemas de salud. Nos ayudan a determinar la prevalencia de factores de riesgo y si nosotros tenemos varios estudios transversales,
se puede obtener conclusiones acerca de cambios dados en ciertos periodos. Las desventajas es que los datos de los participantes, de acuerdo a cómo fueron catalogados, es decir, en los factores, de acuerdo a su factor de exposición o de acuerdo a la enfermedad o al desenlace que se está investigando, hace que pues puedan fluctuar aleatoriamente los datos y por lo tanto hay mayor posibilidad de caer en sesgos. Igual va a haber una simultaneidad de medición en donde la exposición y el desenlace se miden al mismo tiempo y lo que hablamos desde un inicio va a impedir establecer causalidad. Se puede presentar el hecho de que se capturen más casos existentes prevalentes y no incidentes. Entonces nos va a llevar hacia un sesgo hacia casos menos graves. Nosotros podemos tener en nuestra investigación casos menos graves por lo mismo de cómo se obtiene la información. Y bueno, también la exposición a los factores de riesgo puede variar con el tiempo y nosotros solo estamos obteniendo una fotografía de ese momento, lo que nos puede llevar a que perdamos cierta información sobre los factores de riesgo que se han presentado anteriormente o los cambios que se han tenido en cuanto se tuvo el diagnóstico de la enfermedad o del desenlace que se está estudiando. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para poder sacar la prevalencia global, la prevalencia en expuestos y la prevalencia en no expuestos, que serían las medidas de frecuencia. Cuando nosotros tenemos un estudio transversal y estamos utilizando variables nominales, en donde tenemos dos categorías, podemos clasificarlos en una tablita de 2x2 para sacar las medidas de frecuencia. Y en este ejemplo tenemos el desenlace, que sería la obesidad central. El desenlace siempre va a ir en las columnas y el factor de riesgo o el factor de exposición va a ir en las filas. Entonces nosotros tenemos aquí a los pacientes con obesidad central. De este lado está la palomita. En la primera columna están los que tienen obesidad central y en la segunda columna están los que no tienen obesidad central. De este lado tenemos la no realización de actividad física, es el factor de exposición, y en la primera fila tenemos a los que no realizan actividad física y en la segunda fila tendríamos a los que sí realizan actividad física. Nuestra población, nuestra N, es de 675 participantes y los fuimos clasificando conforme a la presencia de obesidad central y al factor de exposición. Es decir, en la primera celda tenemos a los participantes que tienen obesidad central y que no realizan actividad física. En la segunda tenemos a los participantes que no tienen obesidad central y que no realizan actividad física, es decir, que están expuestos a este factor de exposición. Y en la fila 2 tendríamos a los participantes que tienen obesidad central y que sí realizan actividad física, que son 166. En la que sigue tendríamos a los que no tienen obesidad central y que sí realizan actividad física. Recordemos que el factor de exposición es no realización de actividad física, por lo tanto aquí arriba están los que no realizan y aquí abajo los que sí realizan. Y lo que vamos a calcular es la prevalencia global, que vamos a ir hacia todos los que tienen obesidad central, entre la N, que serían 675. Entonces tendríamos el resultado 0.38 multiplicado por 100. Habría una prevalencia global del 38%, es decir, el 38% de nuestra población estudiada presenta obesidad central. Después nos vamos a ir a la prevalencia en expuestos, que van a ser los enfermos expuestos, que son 96, entre el total de la muestra. Entre el total de los expuestos, que serían 194. Y aquí tenemos la prevalencia de los expuestos, que sería 0.49 por 100 sería el 49%. Entonces, esta sería la prevalencia de los expuestos. La prevalencia de obesidad central en los expuestos. Y la prevalencia de obesidad central en los no expuestos, nos vamos a la celda número C, que son 166 participantes que tienen obesidad central y que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, entre el total
de los que no estuvieron expuestos, y estamos hablando del 34%. Ahora, en un estudio transversal, lo que podemos sacar es la prevalencia, ¿sale? Y bueno, aquí ustedes, ¿qué me pueden decir de este estudio? Ya teniendo como la prevalencia global, la prevalencia en expuestos y la prevalencia en no expuestos, ¿creen que haya asociación entre la no realización de actividad física y la obesidad central? Hola, buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, pues con una prevalencia no se podría, pues, concluir, ¿no? Que existe una Claro, asociación como tal. Podríamos, pues, empezar a sospechar que probablemente sí, simplemente por la diferencia entre ambas, entre las prevalencias de los grupos de exposición y no exposición. También habría que ver cuál es su intervalo de confianza y eso, pero como una conclusión muy prematura, podríamos decir que sí, pero no se podría como evaluar si existe o no asociación. exactamente. No podemos evaluar con una medida de frecuencia si va a existir asociación, pero desde aquí ya podemos observar que tal vez pueda haber una asociación, ¿no? Aunque muy leve, porque estamos hablando de una prevalencia global del 38%, una prevalencia en los que están expuestos del 49% y una prevalencia en los no expuestos del 34%. Sí hay una diferencia, pero no es tan alta entre los expuestos y los no expuestos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver si hay una asociación entre pues estas dos variables? Nosotros podemos ver si hay una asociación. Bueno, este es otro ejemplo, pero me voy a ir al de la asociación. Tenemos dos medidas de asociación, una para enfermedades agudas y otra para enfermedades crónicas. Ojo, esto en estudios transversales. Tenemos lo que se denominaría la razón de prevalencia o la razón de prevalencia y luego la razón de momios de prevalencia. La razón de prevalencia, no me quiero adelantar y confundirlos, pero sería la frecuencia, la prevalencia de los expuestos entre la prevalencia de los no expuestos, ¿vale? Esa sería como la razón de prevalencia. Y la razón de momios de prevalencia es lo mismo que la odds ratio, pero aquí nosotros estamos hablando de un estudio transversal. El odds ratio se utilizaría para un estudio de casos y controles, pero en este caso, si nosotros lo denominamos de esta forma y cuando nosotros lo redactamos en otra investigación, por ejemplo, en nuestros antecedentes, fácilmente el lector puede darse cuenta de que fue un estudio transversal el que dio este resultado y no un estudio de casos y controles. Entonces, vamos a ver si tenemos el ejemplo. Sí, no tenemos el ejemplo de sacar la odds ratio o la razón de prevalencia, más Sí, bien la está razón de más adelante, prevalencia. doctora. ¿Sí está? Es que creo. Sí, ya te- Este es otro estudio de retinopatía diabética, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer este, que es el de retinopatía diabética, que es lo mismo. Vamos a sacar la prevalencia global, la prevalencia en expuestos y la prevalencia en no expuestos. Y entonces tenemos la misma tablita, tenemos a los participantes con retinopatía diabética y a los que no tienen retinopatía diabética. El factor de exposición es el tiempo de evolución de la diabetes, que en la primera fila es de 4 a 9 años y en la segunda es menor de 3 años, es decir, el factor de exposición es como mayor tiempo de evolución a menor tiempo de evolución. Igual, tenemos ya distribuidos nuestros participantes de acuerdo a la celda que les corresponde. Nuestra N es de 795 y tuvimos una prevalencia global del 36%, ¿no? El 36% de los participantes presenta retinopatía diabética. La prevalencia en los expuestos es del 63% y la prevalencia en los no expuestos es del 17%. Si nos damos cuenta que hay como mayor diferencia entre la prevalencia en los expuestos y la prevalencia en los no expuestos. Vamos ahora sí a calcular la medida de asociación de este ejemplo. En la medida de asociación, como nosotros tenemos una enfermedad crónica, estamos utilizando razón de momios de prevalencia, que es lo mismo que la odds ratio. Este se calcula por productos cruzados multiplicando A por D
entre B por C. Y nosotros tenemos un resultado de 8.05. Hace ratito nos estaba comentando Mauricio que necesitamos también el intervalo de confianza. Y sí, efectivamente, pero ¿alguien me puede decir este resultado qué significaría? ¿O a qué se refiere? Pues sería la asociación con la que, o sea, que las personas que tienen esta exposición tienen 8 veces más riesgo de presentarla, ¿no? Muy bien, sí, Ana, ese es el resultado que tenemos aquí de 8. Y efectivamente, si tenemos una razón de momios de prevalencia igual a 1, quiere decir que no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Si tenemos una razón de momios de prevalencia mayor a 1, quiere decir que hay asociación entre la enfermedad y el factor de exposición, que es lo que dijo Ana. Y si tenemos un resultado menor a 1, quiere decir que tenemos una asociación protectora, ¿no? Que va a lo contrario. Entonces el resultado fue de 8.05 y bien lo dijo Ana, quiere decir que los pacientes que tienen de 4 a 9 años con diabetes mellitus, es decir, de tiempo de evolución, tienen 8 veces más riesgo, tienen 8 veces el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Pero este resultado en realidad no nos dice mucho o no nos puede decir, no nos puede dar como toda la información porque no tendríamos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza al 95% nos va a decir el rango en el que se están dando este resultado, el rango en el que va a estar variando este resultado, que en este caso fue de 4 a 12.5. Lo que nos está diciendo es que es estadísticamente significativa. Si aquí tenemos un 8, pero si este resultado del intervalo de confianza atraviesa el 1, es decir, se va de 0.5 a 12.5, estaríamos hablando que ni es factor protector ni es factor de riesgo, ¿vale? Entonces, aquí es algo a lo que le comentan, lo comentan en el CAIC como el efecto de la chimostrufia, que ni para acá ni para allá, o sea, ni nos ayuda ni nos protege, ¿no? Más bien, ni tiene una influencia negativa ni tiene una influencia positiva. Entonces, eso sería que el resultado no es estadísticamente significativo. Para que nosotros podamos decir que la asociación es estadísticamente significativa, el intervalo de confianza no tendría que atravesar el 1. Y bueno, este fue para enfermedades crónicas, que fue la razón de momios de prevalencia. Ahora vamos a ver el ejemplo para enfermedades agudas. En la parte de las columnas tenemos lo que sería la presencia de gastroenteritis y en las filas comer fuera con frecuencia o comer en casa con frecuencia, que sería el factor de exposición. Aquí nosotros vamos a calcular la prevalencia de los expuestos entre la prevalencia de los no expuestos y nos va a salir la razón de prevalencia, que va a tener la misma interpretación que la razón de momios de prevalencia. En este caso tuvimos un resultado de 3.7. ¿Nos pueden decir qué quiere decir este 3.7 ya con este tipo, tomando en cuenta las variables, como que qué asociación tiene la gastroenteritis con comer fuera con frecuencia? Bueno, que comer fuera con frecuencia incrementa en 3.7 veces más el riesgo de desarrollar gastroenteritis respecto al grupo de que no come fuera. Muy bien. ¿Y ese intervalo de confianza es significativo o no, Mauricio? Sí, sí es significativo. Ok. Muchas gracias, es correcto. Si alguien tiene alguna duda, puede comentarnos ahorita para regresarnos. Voy a ver el chat rapidísimo, porque por aquí no lo puedo ver. Buen día. Ana dice, ¿se puede obtener riesgo relativo de un transversal? No, Ana, no se puede, porque en el transversal vemos prevalencias, en el de diseño transversal vemos prevalencias y y nosotros necesitamos incidencias para calcular el riesgo relativo. ¿Sale?
se podrían sacar razones de momios de prevalencia porque... Ajá, solo creo que estás respondiendo la pregunta de Ana, Mauricio. Sí. Ah, es que se entendió mal la diapositiva de ventajas. Ok, no, en los diseños transversales solo se puede sacar prevalencia y como medidas de asociación se puede sacar la razón de momios de prevalencia o razón de prevalencia. ¿Vale? Ok. Bueno, hemos terminado con los diseños transversales. ¿Alguien tiene algún estudio de tipo transversal que nos pueda presentar o nos pueda contar? El mío, Ok, doctora. Nada más que no lo ok. puedo presentar porque estoy en mi celular y estoy en la oficina. No, no tengo la presentación como tal. No te preocupes, cuéntanos de qué trata tu estudio, Mauricio. Pues lo que yo quiero estudiar es los niveles de plasmáticos de colesterol Ujú. y tanto LDL como HDL y triglicéridos como factor de riesgo para hiperplasia prostática benigna. Ok. Vas a hacer una sola medición. Sí, es una sola medición. Ok. Bueno, como ya vimos las ventajas y las desventajas de un estudio transversal, pues hay que tener cuidado en poder reconstruir artificialmente el diseño arquitectónico para que nos ayude a minimizar sesgos, ¿sale? Sí. Ok. ¿Alguien más? Yo voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, esta es mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adicción a la comida en adolescentes de 12 a 19 años? La población, pues son los adolescentes de 12 a 19 años con índice de masa corporal dentro de los percentiles normales y mayor a 75. Se les va a aplicar la encuesta de Jay, que es una encuesta para medir la adicción a la comida. Y bueno, se va a realizar una comparación entre ambos grupos para determinar los factores de riesgo. Es un diseño de tipo casos y controles, es transversal y bueno, es analítico, observacional. ¿Por qué es de casos y controles, Nubia? Porque voy a formar un grupo donde va a haber los casos, van a ser los niños y niñas, bueno, los adolescentes con sobrepeso y obesidad, y los controles van a ser aquellos que no que tienen percentil dentro de lo normal, y vamos a aplicar una entrevista, una encuesta más bien, es una encuesta para saber cuáles son los factores que se presentan en los grupos casos. Ahorita vamos a ver lo que es el diseño de estudios, sí, el diseño de casos y controles. Y me parece que el tuyo no es de casos y controles, porque no vas a reconstruir la información hacia atrás. Y vas a aplicar aparte cuestionarios, ¿no? Aplicación de encuesta de Yale y otro cuestionario, me parece. Sí. Y esta información la vas a obtener, o sea, vas a hacer como, vas a obtener la información en vivo. Sí, Ajá. con los pacientes. ¿Y cuál sería como tu estado basal? Porque tus casos y tus controles, te digo, ahorita lo vamos a ver y a lo mejor podemos deducir mayormente qué tipo de estudio tienes. Pero en los casos y controles nosotros nos vamos desde el desenlace, nuestra población la vamos a obtener desde el desenlace, vamos a tener a los casos que tienen la enfermedad y a los controles que no tienen la enfermedad, nos vamos a ir hacia atrás y vamos a llegar a lo que sería vamos a pasar por el factor de riesgo de la maniobra y vamos a llegar a lo que sería el estado basal.
Ajá, en este caso los pacientes que tienen la enfermedad pues son los adolescentes con sobrepeso y obesidad. Ah, ok, ajá. Ajá, y ese es el desenlace. Bueno, ese es el efecto, ¿no? Porque son de efecto hacia la causa, los casos y controles. Ajá. Y vamos a buscar la causa con el cuestionario. Ok. Y luego tu estado basal sería adolescentes que no tienen sobrepeso ni obesidad. Así es. Ah, ok. Sí, está bien entonces. Sí. Muchas gracias, Nubia. Bueno, pues ahora les voy a presentar lo que sería el diseño de casos y controles. Y igual si tienen alguna duda al final o tú tienes alguna duda, Nubia, podemos abordarla. Sí, gracias. Ahorita vamos a calcular los odds radio con el estudio de casos y controles. Y igual les puede quedar un poquito más claro lo que es la interpretación y lo del intervalo de confianza. Bueno, en este tipo de diseños se va a analizar una posible asociación entre una enfermedad y una exposición. Se van a comparar dos grupos de sujetos, los casos que van a ser aquellos que tengan la enfermedad o la característica en estudio y los controles que van a ser aquellos que no tengan la enfermedad o esa característica que se está estudiando. Este tipo de estudios, y tal vez aquí podamos entrar un poquito en por qué se utilizarían y cómo justificar el que se usen este tipo de estudios, es que solamente se van a utilizar cuando la enfermedad es rara, cuando es de latencia prolongada, cuando es difícil completar el tamaño de muestra o se requieren optimizar recursos, ya sea tiempo o económicos, ¿no? Recursos económicos. Aquí no se cuenta con toda la población como en un estudio transversal o como en un estudio de corte, sino que se cuenta con una proporción artificial de casos y controles, ¿no? Que va a ser la selección de la población, y era lo que ahorita comentábamos, a partir de lo que sería el desenlace, ¿no? Nosotros en este tipo de estudios vamos a partir de lo que sería el desenlace. Vamos a iniciar con la población, que serían los casos y serían los controles, y nos vamos a ir a reconstruir artificialmente lo que sería el factor de riesgo o el posible factor de asociación y el estado basal, que aparentemente tendrían que ser adultos o población sana, ¿no? Que no tenga la enfermedad. Este tipo de estudio también es observacional, es decir, no se va a modificar la maniobra y no va a ser impuesta por el investigador, sino va a estar ahí naturalmente. Y la identificación de la exposición a la maniobra va a partir de los casos y los controles. En este caso tenemos este diagrama, que es un ejemplo del artículo del doctor Juan Talavera y del doctor Rivas. Y tenemos a los casos que serían los pacientes con infarto agudo al miocardio y los controles que serían aquellos que no tienen infarto agudo al miocardio. Nos vamos hacia atrás y nos van a salir dos subgrupos, que sería el factor de exposición, los casos que fuman y los casos que no fuman, los controles que fuman y los controles que no fuman. Entonces, en este tipo de estudios se va a presentar dos subgrupos en lo que sería la maniobra y después nos vamos a ir hacia el estado basal. De acuerdo al seguimiento, este tipo de diseño es transversal, ¿no? Es decir, solamente se va a tomar la información en un solo momento. Puede ser que se haga un interrogatorio para obtener la información, obtener los datos. Y el hecho de que se obtenga la información en un solo momento, es decir, sea simultánea la obtención de la exposición y del desenlace, pues nos lleva a que sea transversal, a que simplemente se tome una fotografía de los hechos y nosotros lo vamos reconstruyendo.
El hecho de que sea así, como ya lo comentamos al inicio en este tipo de estudios, va a provocar que se puedan presentar más sesgos por la mala calidad de los datos. Otro aspecto importante es que el recordatorio de los participantes en la investigación va a ser diferente en los casos y en los controles, porque puede ser que tengamos algún caso con, no sé si estamos evaluando cáncer, los casos van a tener obviamente cáncer y a la hora de hacer las preguntas o el interrogatorio puede ser que recuerden con mayor facilidad los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos por lo que están pasando en ese momento. Y si nos vamos a preguntar a los controles, pues ellos pueden tener mayor dificultad para decirnos pues lo que pasó anteriormente o para poder recolectar esa información. Al mismo tiempo que también puede haber como una exageración en la información y por lo tanto pues podemos tener mayor probabilidad de presentar sesgos. En este tipo de diseños, la direccionalidad es retrolectiva, es decir, nos vamos a ir hacia atrás. El ensamble de la población se va a realizar a partir del desenlace y se va a reconstruir artificialmente el diseño arquitectónico. Nosotros vamos a ir en este tipo de diseños desde el efecto hacia la causa y por lo tanto va a romper con la ambigüedad temporal, como sucede en los estudios longitudinales, en donde podemos saber la causa y el efecto. En este caso, el hecho de que vaya hacia atrás, estamos hablando de que vamos del efecto hacia la causa. También se va a buscar la asociación y por eso se tienen a los controles, ¿no? Pudiéramos hacer una investigación solo con los casos, pero el hecho de que se tengan los controles nos ayuda a que exista esta asociación y podamos ver que el factor de riesgo pues tiene asociación con la enfermedad que se está estudiando o con el desenlace que se está estudiando. Aquí hay un ejemplo en donde el objetivo fue evaluar los factores de riesgo de la enfermedad coronaria en mujeres libanesas mayores de 40 años. Y los casos fueron mujeres mayores a 40 años con cardiopatía congénita y los controles mujeres mayores a 40 años sin antecedentes personales de cardiopatía congénita. El factor de riesgo, en este caso, o el factor de asociación, fue la dislipidemia. Entonces aquí vamos a tener a los casos que presentaron dislipidemia y a los que no presentaron dislipidemia, y en los controles a las que presentaron dislipidemia y a los que no presentaron dislipidemia, y nos vamos a ir hacia el estado basal, que van a ser mujeres aparentemente pues sanas, ¿no? ¿Qué va a Disculpe, pasar? perdón, Sí, no, ¿me podría regresar a la anterior diapositiva? Es que claro. no le entendí, entonces ahí como, si se supone que va de el resultado hacia atrás, ahí cómo puede ser que los casos sean unas mujeres que sí tienen cardiopatía y los controles sean los que no tienen y se estudie la dislipidemia en los que sí tienen y los dislipidemia no entiendo eso. Mira, en un estudio de casos y controles, Alicia, vamos a tener a los casos que van a ser los participantes que van a tener la enfermedad y a los controles que van a ser los que no van a tener la enfermedad. Estas rayitas que están aquí o estas flechitas que nos indican que van hacia el desenlace es parte del diseño arquitectónico, pero nosotros tendríamos que ir hacia atrás. Entonces, ya que tenemos los casos y ya que tenemos a nuestros controles especificados, nosotros vamos a ir a buscar el factor de riesgo. Y van a ser, en este caso, el ejemplo es dislipidemia. Entonces, vamos a tener a los casos que estuvieron expuestos a tener dislipidemia y a no tener dislipidemia, ¿no? Y ahorita en un ejemplo en donde podamos asignar en las celdas cada uno de los participantes en donde les corresponde, tal vez te pueda quedar un poquito más claro. Después tenemos a los controles que también tuvieron que estar expuestos a tener dislipidemia y a no tener dislipidemia. Aquí un punto importante es que la frecuencia mayor de exposición tiene que haber existido en los casos para nosotros poder decir que va a haber una asociación entre la enfermedad y el factor de riesgo.
pero no te preocupes, esto lo voy a abordar más adelante y te vuelvo a preguntar si tienes alguna duda para que la podamos resolver, ¿sale? No, ya me quedó claro. Es ¿Ya que te no, quedó como, claro? sí, ya. Pero igual lo vas a volver a ver adelante para que te quede más claro. Y bueno, seguimos con la reconstrucción fenomenológica de los hechos y como ya lo habíamos comentado, en este caso va a ocurrir en sentido contrario a lo que ocurre en el fenómeno de causalidad. Los hechos, sin embargo, aunque esto suceda al revés, aunque suena un poquito confuso, aunque suceda al revés, los hechos deben ser reconstruidos de acuerdo con el fenómeno de causalidad, que era lo que comentábamos al inicio. A pesar de que en el estudio de encuesta transversal y en este de casos y controles se tome solamente como una fotografía o se obtengan los datos del estado basal, maniobra y desenlace en un mismo momento, nosotros tenemos que reconstruir artificialmente el estado basal, la maniobra y el desenlace. Y es importante recordar que en este tipo de estudio de casos y controles, el estado basal debe estar libre del desenlace, es decir, nosotros iniciamos por los casos y los controles, que son los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad, y si nos vamos hacia el estado basal, ahí deberían de haber estado sanos, ¿sale? Un aspecto importante es que para seleccionar a los casos, estos de preferencia deberían de haber sido diagnosticados recientemente para evitar que aquellos que ya tienen un tiempo prolongado de diagnóstico, de que fueron diagnosticados, cambien su factor de exposición, ¿no? Cambien su estilo de vida y entonces lo que nosotros estamos estudiando ya no sea tan frecuente porque lo modificaron. Las ventajas son útiles para el estudio de enfermedades raras y o crónicas o con periodos de incubación y latencia prolongada. Va a estudiar la relación de múltiples factores de riesgo, causas potenciales para una sola enfermedad. Es decir, este tipo de diseño de casos y controles, nosotros vamos a tener un solo desenlace, ¿no? Puede ser en este caso el desenlace, los casos con cáncer, puede ser de mama, y los casos sin cáncer. Ese es nuestro único desenlace que nosotros podemos evaluar a diferencia de otro tipo de diseños, en donde podemos observar también el desenlace o desenlaces secundarios. En este tipo, como empezamos el diseño desde la población, desde los casos y los controles, pues no podemos tener otro tipo de desenlace, sino simplemente el que se especificó desde un inicio, que sería el caso o los casos. Pero sí podemos tener diferentes factores de exposición, sí se pueden tener así como hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, y nosotros podemos asociarlos a la enfermedad o a los casos, ¿no? Haciendo como los análisis correspondientes. Ahora, ¿por qué tiene que este tipo de estudio se usa en enfermedades que son de latencia prolongada? Porque supongamos que nosotros queremos analizar la presencia o el desarrollo de cáncer asociado a consumo de alimentos procesados. Este factor de riesgo puede ser que se presente por mucho tiempo y que el desarrollo de cáncer sabemos que está asociado a múltiples causas, pero por así decirlo, que queremos tener este factor de riesgo, queremos ver la asociación que tiene con el desenlace, que sería cáncer, puede ser que el cáncer se presente en muchos años, ¿no? No va a ser que se presente en 2 años, en 3 años, sino puede ser en un periodo prolongado. Y por lo tanto no se va a poder resolver con un diseño de tipo corte porque tendríamos que seguir a los participantes por un tiempo muy prolongado. E inclusive, pues el hecho de hacerlo así nos puede conducir a que se lleguen a perder participantes por el tiempo en que deben de estar participando en la investigación, se pueden salir de la investigación y por lo tanto, pues no vamos a llegar con nuestra misma muestra a obtener el resultado. En este caso, el estudio de casos, el diseño de casos y controles pudiera ser una muy buena opción para nosotros resolver esa pregunta de investigación. Además, van a ser relativamente rápidos para montar y conducir, van a consumir menos tiempo y dinero en comparación con otros diseños, va a requerir menos sujetos de estudio, no van a representar riesgo para los sujetos porque van a ser retrospectivos o retrolectivos.
Y no es necesario llevar un seguimiento de los sujetos. Recordemos que este va a ser de tipo transversal. Desventajas. Son poco útiles cuando la frecuencia de la exposición al factor de interés es muy baja, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos evaluar el consumo de alimentos procesados partiendo de los pacientes o de los participantes que tienen cáncer, si la frecuencia de exposición a este consumo de alimentos procesados es muy baja, pues el estudio de casos y controles no va a resultar útil porque nosotros queremos ver esa exposición en estos participantes. No van a producir estimadores directos como la incidencia o la prevalencia, ¿no? Las medidas de frecuencia aquí no van a existir como existen en el transversal o en el estudio de corte o en el ensayo clínico. En el estudio de corte y en el ensayo clínico podemos calcular la incidencia, que va a ser la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Y en lo que son los estudios transversales, la prevalencia. Pero en un estudio de casos y controles no va a ser posible estudiar la prevalencia ni la incidencia porque la población es dada por el mismo investigador. Es decir, si nosotros tenemos en una muestra de casos de estudio de casos y controles, tenemos 200 participantes, 100 participantes en el grupo de casos y 100 participantes en el grupo de controles. ¿Cuál sería la prevalencia de la enfermedad en este estudio? Pues sería 50%, ¿no? 50%, exacto. Es una relación puesta artificialmente por el investigador y por lo tanto no nos va a dar la prevalencia real, ¿vale? Por eso no podemos utilizar aquí incidencia o prevalencia. Y va a estar limitado a una sola variable de desenlace, por lo que comentamos, como iniciamos desde reclutar la población desde el desenlace, pues no podemos tener desenlaces secundarios. Y están expuestos mayormente a la producción de sesgos. ¿Cómo vamos a obtener los casos? Bueno, pues los casos, para recordar, son los sujetos que van a tener la enfermedad, la característica de estudio o el evento de interés. Y aquí debemos de tener muy claro los criterios diagnósticos de la enfermedad o criterios para definirlo como caso. La definición tanto conceptual como operacional, además de los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y se debe obtener de una población establecida y delimitada. Puede ser de expedientes, de registros médicos, inclusive de estudios de corte en los que hubo un seguimiento y ya se tienen ciertos participantes con la enfermedad característica que se pretende estudiar o en bases de datos de salud pública. La fuente de la obtención de los controles, para recordar qué son los controles, es el sujeto que no va a tener la enfermedad, la característica de estudio o el evento de interés. Idealmente debe haber un solo grupo control para que la relación sea 1:1, es decir, por cada caso, un control. Cuando hay una limitación para encontrar suficientes casos, porque la enfermedad es rara, puede ser conveniente tener varios controles para aumentar el tamaño de muestra. Pero no se va a recomendar que la relación sea mayor a 4, es decir, 1:4. Por cada caso, 4 controles, pero no es recomendable que sea por cada caso 5 controles. Si no, puede ser 1:2, 1:3 y 1:4. Y bueno, esta creo que se repite, sí. ¿De dónde vamos a obtener los controles? Esto es un poquito más complicado porque pues tal vez no vamos a tener como información directa de los controles, pero podemos obtenerlos de una base poblacional y las características de los controles tienen que ser muy parecidas a los casos. Puede ser que sean seleccionados de la misma población fuente que los casos, no sé, conocidos, vecinos, amigos de la comunidad, y esto va a hacer que compartan factores de riesgo o estilo de vida con mayor naturalidad o de registros hospitalarios. Esto ya lo había comentado hace un momento.
En los casos y controles no va a existir una medición de la ocurrencia del desenlace, como es la prevalencia o la incidencia. Simplemente va a haber una relación caso-control creada artificialmente. Sin embargo, se puede calcular algo que se llama, y no es lo mismo que la prevalencia, se llama prevalencia o proporción en el factor de exposición. Esto va a estar asociado al factor de exposición, no a la enfermedad, como sucede en los estudios transversales. Y bueno, aquí vamos a llegar ya a los cálculos. Se van a distinguir 4 grupos. Los casos, que los tenemos en la primera columna, y los controles, que los tenemos en la segunda columna. Y el factor de exposición, que serían los expuestos y los no expuestos. De este lado, el total de casos, el total de controles, y de este lado, el total de expuestos y el total de no expuestos. Y por último, el total de sujetos estudiados. Aquí nosotros podemos calcular este tipo de medidas de frecuencia, que es la prevalencia del factor de riesgo, la prevalencia del factor de riesgo en los casos y la prevalencia del factor de riesgo en los controles, o la proporción. ¿Vale? Aquí estamos hablando del factor de riesgo y no de la prevalencia de la enfermedad. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo. Voy a bajar aquí porque no veo. Tenemos casos, 282 adultos con oclusión de la arteria retiniana y los controles, 1026 adultos sin oclusión en la arteria retiniana. El factor de riesgo, el factor de exposición es hipertensión y sin hipertensión, y el estado basal, adultos aparentemente sanos. Si nos damos cuenta, fuimos reconstruyendo hacia atrás el diseño arquitectónico. La relación que aquí tenemos es por cada caso, 4 controles. Ahora, tenemos que los casos son 282, los controles es un total de 1026. Dentro de los casos, 220 estuvieron expuestos al factor de riesgo, que sería la hipertensión, y 62 no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Dentro de los controles, 546 estuvieron expuestos al factor de riesgo y 480 no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Para nosotros sacar la prevalencia del factor de riesgo, vamos a dividir el total de los expuestos entre la N, que sería 58, 0.58, multiplicado por 100, 58%. La prevalencia del factor de riesgo en los casos, vamos a tener a los 220 casos que estuvieron expuestos entre el total de los casos, que sería 282, y nos sale de 0.78, que sería el 78%. Después tenemos la prevalencia del factor de riesgo en los controles, que nos vamos a ir a los controles que estuvieron expuestos entre el total de los controles, ¿vale? Que sale 0.53, que sería el 53%. ¿Cómo se interpreta? De acuerdo con la prevalencia del factor de riesgo, el 58% de la población presenta el factor de riesgo, ¿no? De los casos y los controles, el 58% presenta el factor de riesgo. La prevalencia del factor de riesgo en los casos, estamos hablando de que el 78% de los casos presenta el factor de riesgo, y en los controles es el 53%. Son los que presentan el factor de riesgo. Ahora, como medidas de asociación, aquí podemos calcular la razón de Momios o la odds ratio, ¿sale? Nosotros aquí podemos obtener qué tanto se asocia la enfermedad con el factor de exposición a través de este resultado, y es la misma interpretación que la razón de Momios de prevalencia o de la razón de prevalencia. Igual, ¿no? Calculamos por productos cruzados, A por D entre B por C, y obtenemos este resultado, que es 3.18. ¿Vale? Entonces, ¿alguien diferente a Mauricio que me pueda dar la interpretación de este resultado? ¿Nadie? Que la exposición a la hipertensión tiene un riesgo mayor de presentarlo, ¿no? De 3 por 3, no, de 3.18.
De presentar que Josué se cortó un poquito. ¿Lo puedes repetir, Josué, por favor? O Dulce, si ya se fue Josué. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctora. Buenos días. Pues la interpretación sería que los pacientes con hipertensión tienen 3.18 veces más el riesgo de desarrollar una oclusión de la arteria que aquellos pacientes que no tienen hipertensión. Muy bien, Es- Dulce. Creo que así se leería y ya nada más pues nos faltaría ver si tiene un intervalo de confianza pues sí, con significancia. Claro, muchas gracias. Gracias a Ahorita usted, vamos a doctora. ver otras formas de interpretarlo. Una pregunta, ahí serían Sí, sí. 3.18 veces o 2.18 veces más que los controles. Aquí podemos tener varias interpretaciones. Puede ser que tenga los pacientes con hipertensión tienen 3.1 veces más probabilidades de desarrollar este tipo de oclusión, ¿sale? Pero si nosotros hablamos de que vamos a quitar el más, somos 3.18 veces de desarrollar este tipo de oclusión. Pero si nosotros le colocamos el más, podemos decir 2.1 más probabilidades de desarrollar oclusión de la retina, ¿no? De la arteria retiniana. Porque nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tenemos un riesgo de 1. Ajá. Sí, o Entonces, sea, por arriba de la unidad es lo normal, digamos, o lo esperado, ¿no? O ajá, el sea, 1 es lo arriba de normal. 1 es el riesgo. Ajá, el 1 es el riesgo. Ujú. Y si nosotros hablamos de 2.1 veces más riesgo, estamos hablando de que yo por ser humano tengo 1 de riesgo. Pero si tengo hipertensión, aparte de ese 1, tengo 2.1 veces más riesgo de tener este tipo de oclusión. Me parece que aquí lo tengo más Ok, adelante. gracias. Aquí lo tengo más adelantito. Miren, no creo que no estaba aquí. Pero bueno, ahorita lo vemos ahí adelante. Vamos a ver el intervalo de confianza. De nada. Aquí tenemos el intervalo de confianza y pues, ¿qué me pueden decir de este intervalo de confianza? Pues que sí tiene una asociación, ¿no? Es mayor a 1, o sea, está entre 1.4 y 5.2. O sea que estos sujetos pueden tener de 1.4 a 5.2 más veces o más riesgo de presentar el desenlace. Exactamente, es estadísticamente significativo. Pero aquí les voy a salirme de la presentación, más bien del modo presentación. ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos un intervalo de confianza de 0.5 a 5.23? No sería significativo porque tiene que estar arriba de 1. ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos un resultado de razón de momios de 0.8? Sería es un factor protector, Ajá, sería un factor pero protector. con el intervalo de confianza, la cuestión es que si está a ambos lados de la unidad, es decir, de menos de 1 a más de 1, el resultado no es confiable, ¿no? O sea, podría tener en algunos tanto factor protector y en otros ser factor de riesgo. Y ya Exactamente, pierde el Rubén. peso de la definición que estamos dando, de la conclusión, pues. Exactamente. Sí, sí. Por eso es muy importante el intervalo de confianza al 95%. Cuando en una investigación nos ponen solamente el resultado de la medida de asociación, inclusive para riesgo relativo, razón de momios de prevalencia o razón de prevalencia, no viene el intervalo de confianza, pues no podemos asegurar que el resultado es estadísticamente significativo o que de verdad es un factor de riesgo o un factor protector, ¿no? Por eso siempre tiene que venir el intervalo de confianza y él es el que nos va a brindar mayor información al respecto. Ahora, hace ratito vi que tenían como una duda. Por ejemplo, si el intervalo de confianza va así,
y va hasta, me parece que pusieron 200 o 300, algo así. ¿Esto qué nos pudiera decir? Es que se supone que la amplitud, bueno, no se supone, la amplitud del intervalo de confianza depende de la precisión del estudio y la precisión se incrementa con el tamaño de la muestra. Exactamente. Entonces, Ujú. incrementando el tamaño de muestra y incrementando la confiabilidad, es decir, el poder estadístico, que en este caso es 95, se reduce la amplitud del intervalo de confianza. Por contrario que, por ejemplo, si yo tengo un tamaño de muestra pequeño y aparte el alfa que yo le doy a mi estudio es de 80%, el intervalo de confianza se va a ampliar. Ujú. Esto va a depender, el hecho de que tengamos intervalos de confianza tan amplios, como lo dice Mauricio, me parece que lo dijo. Si tenemos intervalos de confianza tan amplios, es muy probable que el tamaño de muestra haya sido muy pequeño, ¿vale? Esto va a depender del tamaño de muestra y por eso es muy importante el cálculo de tamaño de muestra, que eso lo van a ver en una clase más adelante, porque así pueden asegurar que la confiabilidad del intervalo de confianza al 95%, pues es más certera. Ujú. O inclusive el mismo resultado de asociación, el mismo razón de momios. Ahora, aquí sí, ya vi que tenemos aquí el ejemplo de lo que llegan a tener duda. Cuando nosotros tenemos un resultado de razón de momios mayor a 1 y hasta 1.99, nosotros podemos hablar de porcentajes. Es decir, en este caso nos habla de que la razón de momios fue de 1.84 y aquí podemos hablar de que las personas expuestas tienen 84% más probabilidad de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Ujú. Esto es cuando el resultado es menor a 2, es decir, de 1.99 hacia 1. Estamos hablando de que si este fuera de 1.50, estamos hablando de que las personas expuestas tienen el 50%, tienen 50% más probabilidad de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Si hablamos de que la razón de momios es mayor a 1 y o mayor a 1.99, también podemos tener este tipo de interpretación, pero aquí ya no hablaríamos del porcentaje, sino hablaríamos de las veces, ¿no? En este caso el resultado 3.84. Las personas expuestas tienen 3.84 veces el riesgo, aquí no estamos poniendo más veces, sino veces el riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Si nosotros queremos poner veces más riesgo, pudiéramos decir, las personas expuestas tienen 2.84 veces más riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas, porque recordemos que nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tenemos el riesgo de 1. Si nosotros tenemos este resultado y no estamos considerando ese riesgo de 1, podemos especificarlo de esta forma, ¿no? De que las personas expuestas tienen 2.84 veces más riesgo. No sé si aquí alguien tenga una duda, quiera ponernos un ejemplo. Todavía tenemos tiempo y de hecho hay una calculadora que se llama OpenEpi, que es una aplicación, se descarga para Android y para iPhone y ahí se pueden calcular tanto el intervalo de confianza como los odds ratio, teniendo nosotros nuestra tablita de 2x2. También el riesgo relativo, tiene para riesgo relativo, así se llama OpenEpi o EpiInfo, me parece. Déjenme ver si la tengo y podemos hacer un ejercicio para que me puedan ayudar con él. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, déjenme ver si se pueden descargar y yo aquí lo tengo y me dan unos datos. No sé, alguien que me pueda decir un caso. Ah, ya la mandó la doctora Ivonne. ¿Alguien que me pueda poner un ejemplo de casos y controles? Aunque sea ficticio, solamente vamos a hacer el ejercicio y que lo puedan Bueno, interpretar. a mí se me ocurre, hola, buen día. Hola, hola Luis. Me ocurre, por ejemplo, el desenlace en un caso de control es pensar pacientes con lumbalgia.
Ujú. En retrospectiva, los pacientes que estuvieron con obesidad, los que sí tienen obesidad, los que no tienen obesidad, y en estado basal los sanos. Ahí se puede Ok. hacer un trazo de... Entonces tenemos en el factor de exposición pacientes con obesidad y sin obesidad. Y en casos y controles, aquellos que tienen lumbalgia y que no tienen lumbalgia, ¿sale? Sí, Ajá. Ahora, ¿me puedes dar unos valores así ficticios? a lo mejor de los que tuvieron lumbalgia y expuestos, vamos a suponer de una muestra, vamos a poner de 200 De 200, pacientes, ajá. una muestra, ajá. Los que no tuvieron obesidad, vamos a ponerle unos 50. Ujú. Y abajito aquí el total 250, entonces. Los ¿Los controles? en los controles, los que tuvieron obesidad y no tienen lumbalgia, vamos a ponerle unos 90. Ok. Y en los que no tienen obesidad y no tienen lumbalgia, unos 150. Ok. 150 más 90 son 240. ¿Estoy bien? Ajá. Ok. Entonces, de este lado tenemos el total de los expuestos, que serían 290, y el total de los no expuestos, que serían 200. El total de nuestra muestra serían 490. 490, sí. Ok. Ujú. 490 entonces tenemos. ¿Ya alguien pudo descargar la calculadora? No sé, no me sale. ¿No le sale? Sí, No sé. ya la tenemos, ya la tengo. Miren, se las voy a enseñar aquí. Ay, es que tengo como... Déjenme ver si se ve. No se ve. Voy a quitar un poquito mi... Ok, ya está. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Sí, sí, Ok. doctor. Nada más que yo ya no los veo. Voy a volver a... 6.6 sale. ¿Ya lo calculaste? Ok. ¿Quién Sí. más ya lo calculó? Bueno, lo tenemos aquí la tablita para quien no la tiene y está justo la de 2 por 2. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es justo llenarla como la llenamos ahorita. En los casos, que sería el outcome, y en la exposición, que la primera fila es el factor de exposición, vamos a poner los 200. Abajito, en la misma columna que sería el outcome, y abajo el factor de exposición serían los no expuestos, vamos a poner el número 50. Después, en la segunda columna vamos a poner los 90 y en la parte de abajo los 150. ¿Y de cuánto te salió, Nubia, me dijiste? 6.6. 6.6, a todos les salió así. También está la versión de computadora, de PC. 6.6 y no lo podemos hacer ahí. Ahorita ya no lo pasó Ivy. ¿Ya lo tienen? Ah, esa es la versión PC. La voy a abrir y les voy a compartir y aquí lo vamos a hacer para que todos puedan hacerlo. Denme un segundo, les voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno.
Voy a compartir entonces. ¿Lo están viendo todos? Es la versión de la misma calculadora que les dije, pero esta es en versión PC. ¿Ya lo están viendo? Sí, Eve. Sí. ¿Sí? Ok, que no los escuchaba. Y bueno, aquí viene lo que es la tabla 2x2. Nos vamos a ir ahí y nos vamos a ir a introducir datos. Aquí vamos a tener los 200, que son los que tienen la enfermedad y los que tienen la exposición. De este lado vamos a poner los 50, que son los que tienen la enfermedad y que no tienen la exposición o el factor de exposición. Acá los controles serían los que no tienen la enfermedad, que son 90, pero también son los que están expuestos, sería 90. Y de este lado los 150, que son los controles, no tienen la enfermedad y que no están expuestos, ¿sale? Ok. Ya tenemos aquí también como que lo que rellenamos nosotros en la presentación. Le vamos a dar calcular y nos va a salir el riesgo de expuestos, riesgo en no expuestos. Y aquí te vamos a tener voy a mover para este. Aquí vamos a tener el odds ratio, ¿sale? También aquí nos sale, en esta también aquí va a venir. En esta parte igual viene. ¿Y quién me puede interpretar este resultado? Yo sería Ok. que el paciente tiene 6.6 veces de riesgo o 5.6 veces más de riesgo. Ujú. Ahora dilo con las palabras de la enfermedad y el factor de exposición, bueno, con las variables. Bueno, en este caso es la obesidad. El paciente tiene 6.6 veces de riesgo al padecer obesidad de presentar lumbalgia, o bien el paciente tiene 5.6 veces más de riesgo si presenta obesidad de presentar lumbalgia, de padecer lumbalgia. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y qué me pueden decir del intervalo de confianza? Es este que está aquí, justo enfrente. Va de 4.4 a 10.02. Pues es estadísticamente significativo, ¿no, doctora? Ujú. Porque, Sí, tú dime, Dulce. sí, Creo que se apagó tu micrófono. perdón, sí, o sea, se puede decir que es estadísticamente significativo porque el límite inferior pues prácticamente está cruzando la unidad. Ujú. Sí, bueno, así lo entiendo, no sé si me voy a poder explicar. Sí, estás en lo correcto. No, es estadísticamente significativo porque no atraviesa la unidad, sino que está arriba de la unidad, en este caso que es un factor de riesgo, la obesidad, el intervalo de confianza está arriba del 1, lo que nos habla de que pues concuerda con el hecho de que sea un factor de riesgo y no no pasa el 1 y se iría de 0.5 a 10.02 en donde está pasando el 1 y ya no sabemos si es un factor protector o es un factor de riesgo. Pero bueno, creo que esto ya les quedó muy claro. Igual si alguien tiene una duda, podemos resolverla. Todavía tenemos 9 minutos de clase. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Ya nada más una última preguntita. Sí. Sobre, por ejemplo, nada más en lumbalgia pensamos como el factor de riesgo que es la obesidad, pero
pensando que pudiera haber más causas, ahí se sesga o esas causas también se tienen que evaluar. Digamos, nuestro Sí, objetivo fue la obesidad, pero ¿qué pasaría con esas otras causitas que hubiera ahí? qué buena pregunta, Luis, porque eso es algo que se me estaba pasando decirles. Aquí nosotros estamos poniendo ejemplos con una sola causa, con un solo factor de exposición o un solo factor de riesgo, pero existen los modelos de análisis multivariados en donde tendríamos que integrar todos los factores de riesgo que pueden influir, por ejemplo, en este caso, en la lumbalgia, que sería como tal el desenlace. Y esto se puede hacer a través de un análisis que se llama regresión logística, en donde nosotros vamos a tener a nuestra variable desenlace, que sería aquellos que tienen lumbalgia y aquellos que no tienen lumbalgia, y podemos meter todas nuestras variables o todos nuestros factores de riesgo, que puede ser también obesidad, hipertensión, a lo mejor que no realiza actividad física, antecedentes de lumbalgia, ¿no? De antecedentes familiares, heredofamiliares de lumbalgia, antecedentes personales de dedicarse a, no sé, cargar pesado. Todos estos factores de riesgo se pueden colocar en un análisis multivariado, que es esta regresión logística, y entonces nos va a decir el valor de asociación para cada uno de estos factores, que sería lo ideal, que tuviéramos este análisis multivariado. Muchas gracias. De nada, no sé si alguien tenga otra duda, haya quedado claro lo referente a los diseños de estudio que vimos hoy, porque después se vienen otros. Pero ahí, bueno, no sé, pero en el multivariado en teoría deberíamos tener datos no dicotómicos, ¿no? Porque también es un tema meter en un sistema multivariado, ¿no? O En sea, este, valores de sí, ¿no? Por eso es que se ocupan mejor los valores, los estudios de contingencia, ¿no? Como estas tablas de 2x2, ¿no? pero en los multivariados sí se puede meter variables dicotómicas y variables cuantitativas, como puede ser edad, peso. En este análisis, la única variable que es en el análisis de regresión logística, la única variable que tiene que ser dicotómica es el resultado, que es el desenlace, pero todas las demás que nosotros podemos introducir al análisis pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Lo único que hay que tener en cuenta es el punto de referencia en este análisis. Si nosotros tenemos variables cualitativas, y nuestro punto de referencia es, por ejemplo, ser mujer y ser hombre, y nuestro punto de referencia es que son mujeres, darle ese enfoque, que estamos hablando de que las mujeres tienen más riesgo que los hombres, o viceversa. Es lo único que hay que cuidar, pero estos ya son como las grandes ligas. Lo importante aquí es que sí se tendría que meter las diferentes variables, factores de riesgo al análisis multivariado para nosotros no solo atribuirle el riesgo a una sola variable, que es como lo más lógico, que no solamente el efecto de la lumbalgia lo tenga la obesidad, sino que existan otras variables que van a estar influyendo. Pero les comento, en el modelo de análisis multivariado de regresión logística binaria, podemos meter como variables independientes, cuantitativas y dicotómicas. Es cuantitativas y cualitativas. ¿Alguien tiene otra duda? Ah, Creo que hay unas dudas que son administrativas del término del curso. Entonces, cuando termine, ustedes todavía no nos confirman bien la fecha, seguramente será la segunda semana de diciembre. Van a hacer la presentación y defensa de sus proyectos en una sesión virtual con evaluadores del Instituto Politécnico Nacional. Les van a pedir que envíen con anterioridad un breve resumen de su proyecto y que envíen su currículum. El proyecto como tal, completo, no se los van a pedir. Entonces, lo que yo les sugiero es que esperen a presentar el proyecto, porque quizá les puedan hacer alguna recomendación, si hay algún ajuste. Entonces, realizar los cambios para poderlo someter al comité. Si ustedes lo someten ahorita, entonces ya no van a poder hacer cambios a menos que metan alguna enmienda.
y el objetivo para que les dé tiempo de acabar la maestría en realidad son 3 semestres, porque en el 4º semestre se presenta el examen de grado. Entonces, para que terminen a tiempo, lo que yo les sugiero es que aprovechen esas semanas de diciembre de vacaciones para que sometan el proyecto al CIDELSIS. Y en cuanto inicie la maestría, en la primera semana de febrero, ustedes ya tengan el proyecto autorizado o, bueno, al menos sometido con algunos cambios. ¿Ok? Gracias, Déjenme doctora. ver otra pregunta. El resumen breve, una, máximo 2 cuartillas. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿A quién va a subir su protocolo? Ustedes, como ya son personal IMSS, ustedes son los investigadores responsables. Van a agregar como colaboradores a sus directores de tesis, al institucional, al que asigna el poli, pero ustedes son los investigadores responsables. Y en el CIDELSIS hay un apartado donde dice que ustedes son el alumno y que ese proyecto está vinculado con una tesis y que ustedes son el alumno. Así que ustedes serán los investigadores responsables. Alicia dice, ¿hasta qué punto se presenta? Ahorita, en cuanto terminemos, les comparto en el chat un ejemplo de la presentación, lo que nos piden en el poli. Ustedes pueden cambiar la presentación como con el fondo que quieran, solo sigan esas recomendaciones. Entonces, ¿qué van a presentar? Los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, pregunta, objetivos de la metodología, criterios de selección, la población, el cálculo de tamaño de muestra, la metodología, un cuadro de operacionalización de variables, consideraciones éticas y un cronograma. El cronograma es muy importante porque en el cronograma ustedes van a garantizar la factibilidad del proyecto. Van a garantizar que en el transcurso de los 4 semestres ustedes van a terminar. Entonces, esos son los componentes que debe tener su presentación. Habitualmente les dan entre 10 y 15 minutos. Entonces, yo les sugiero que si hay de pronto algunas diapositivas que podrían serles de utilidad, pero que por tiempo no saben si lo van a explicar, lo pueden dejar como backup en los anexos. Y si les hacen alguna pregunta referente a ese punto, bueno, pues entonces lo pueden retomar. Un punto, yo sé que esto no tendría que ser un motivo de conflicto. En la presentación, pues, cuando pongan su nombre, yo sé que son doctores, pero en el poli eso les genera mucho conflicto. Entonces, nada más pongan su nombre y son médico especialista, médico general o químico, biólogo, lo que sea, pero no se pongan doctores. ¿Sale? Y pongan siempre el logo del poli, el logo de la Escuela Superior de Medicina y, bueno, de forma adicional, si quieren, el del IMSS. Por aquí me preguntan, Miguel Ángel, la constancia del inglés, ¿cuándo deben tener la lista? Para el momento de la inscripción. La inscripción seguramente va a ser en segunda o tercera semana de enero. Para esa fecha, ustedes deben tener la lista. Entonces, todavía tienen este tiempo para poder tener su certificado. Después, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya no, ¿verdad? ¿Puedo Ahorita les resolver una, comparto un Ivy? video de cómo pueden calcular a mano Ah, el ujú. intervalo de confianza. Esa es Si la quisieran pregunta hacerlo. que iba a resolver. Ah, perfecto. Si quieres Sí. explicarlo, Eve. Sí, rapidísimo, igual y lo ven en el video y les queda más claro. Ah, súper. Yo tengo una Sí. presentación para eso, porque sí va a extender mucho, pero el intervalo de confianza se calcula sumándole a la media del resultado. Por ejemplo, en este caso, si tenemos la media del OR, que sería el resultado 3.86 el que obtenemos, le sumamos o le restamos, más bien, le sumamos para el valor superior y le restamos para el valor inferior. La multiplicación del error estandarizado por el valor Z,
por lo regular es 1.96. Ese resultado, cuando se le suma, sería el valor superior y cuando se le resta sería el valor inferior. Pero si la doctora Ivonne tiene un video que nos va a ayudar a poderlo sacar paso a paso junto con el error estandarizado, pues lo podemos ver cuando nos lo comparta. Muchas gracias, Ivy. Creo que estoy hablando sola. Por nada, chicos. Bueno, pues la siguiente semana vamos a revisar el tema de tipo de variables, cualitativas, cuantitativas, variables de distribución normal y definición conceptual y operacional de sus variables, para que por favor lo revisen en la serie, en el compendio que les compartí. En pertinencia de la prueba estadística se aborda un poco de tipo de distribución. En el capítulo de Udemann-Whitney o diferencia de medianas, ahí también vienen algunos criterios. Y bueno, pues en nuestros canales de YouTube también hay algunos videos por si quieren revisarlos con anterioridad a la clase. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias, Eve. Gracias a Gracias, todos Ivy. por su Gracias. participación. Hasta luego. Y Gracias, nos buen vemos la día. siguiente semana. Tengan Hasta buen luego. día. Hasta luego.